Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a su programa Conciencia Misionera. Tenemos con nosotros a nuestra hermana Xiomara Ventura desde los United States, hermana Xiomara. ¿Cómo está? Es un gusto verla a través de las cámaras. ¿Cómo se encuentra, hermana Xiomara? Me da alegría estar acompañándole esta tarde como todos los miércoles. Gracias, muchas Amén. Gracias. El Señor les bendiga, amados hermanos, donde quiera que están escuchándonos. Es un gusto, un verdadero gusto, un miércoles más estar con todos ustedes. Aunque no nos vemos, pero yo lo siento que están ahí escuchándome. Así que se siente algo muy bonito, muy especial. Pues el día de hoy, esta tarde, vamos a aprender algunos datos importantes acerca del país de Turquía. Así que comparta esta transmisión para que otras personas también aprendan, porque ese es el fin de este programa, aprender. Amén. Así que reitero el saludo a todos mis hermanos que nos escuchan, ya sea acá en la zona triestatal o ya sea fuera de estas fronteras. Que el Señor me los bendiga y es un gusto estar un día más con ustedes. Amén, gloria a Dios, hermana Xiomara, qué bueno, un tema muy bonito a desarrollar esta tarde, así que, amados hermanos, conéctese con nosotros, ayúdenos a compartir el programa de hoy. Queremos informar al pueblo del Señor, queremos informar a todos, a nuestros amigos, alertarles, porque todo lo que está aconteciendo en el mundo es la señal del pronto arrebatamiento de la iglesia. Por eso, en este programa queremos en esta tarde escuchar la historia, la profundidad de lo que está aconteciendo a través de este programa con nuestra hermana Xiomara Ventura. Así que no se desconecte, quédese con nosotros hasta el final, comparte esta transmisión, lleguemos a otras vidas, porque queremos proclamar la venida de nuestro Señor Jesucristo, anunciando que lo que está aconteciendo a nuestro alrededor es señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros en esta tarde damos inicio como una oración, como siempre, hermana Xiomara, para poner todo en las manos de nuestro Señor. Amén. Amén. Amado Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este momento especial, Señor, que tenemos para acercarnos a ti, Señor, para acercarnos a nuestros oyentes, Dios mío, que cada día se conectan, Dios mío, a esta transmisión. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que te acerques, Dios mío, a cada vida, que no sea un programa más, sino algo, Dios mío, que realmente estamos necesitando escuchar, Señor. Usa la vida de mi hermana Xiomara. Dios mío, queremos, Señor, que nos recuerde que somos tus hijos y que has quedado de venir a traer a tu pueblo, Señor, y que nosotros queremos estar en espera de ese día glorioso, Señor, cuando suene la trompeta, Señor amado, poder volar, ser transformado, Señor. Ese es el anhelo, ese es el deseo más grande del alma, y queremos recordarlo, Señor, cada momento de nuestra vida, y en este programa, Señor, que nos haga un llamado a nuestros corazones para buscarte, Señor Jesús. Oh Dios de los cielos, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Adelante, amén, hermana Xiomara. Amén, amén, amén. Pues como repito, vamos a aprender acerca del país de Turquía. Pues esta palabra Turquía la hemos escuchado miles de veces desde el 6 de febrero, cuando sucedió ese terrible terremoto. Pero quiero compartirles que el territorio actual de Turquía es una de las regiones con mayor relevancia bíblica y uno de los países más estratégicos de hoy en día. Sin embargo, es un lugar aún muy desconocido para muchos cristianos. Por eso me complace compartirle algunos datos importantes sobre Turquía. Con este programa queremos animarles
a investigar más sobre este país, pero sobre todo queremos inspirarle a orar, a interceder por esta nación. Es nuestro anhelo que el Señor envíe obreros a ese lugar que hace más de 2000 años experimentó uno de los mayores avivamientos de la historia, pero que en la actualidad es uno de los países con menor porcentaje de cristianos en el mundo. En el libro de los Hechos, capítulo 11, relata cómo se levantó la primera iglesia de gentiles en Antioquía, ubicada al este de Turquía, en la provincia de Hatay. Bernabé y Pablo estuvieron un año enseñando a mucha gente en esta ciudad, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, que es, ya les dije que está ubicada, Antioquía está ubicada en Turquía. Pues el llamado en esta tarde es para que intercedamos, para que a los cristianos que están ya allí en el campo se les vuelva a llamar cristianos en esa región. Es de pedir en oración a Dios que envíe obreros a Turquía, o sea, hombres y mujeres que estén dispuestos a enseñar y predicar, tal y como lo hicieran Bernabé y Pablo en aquel entonces. El mismo apóstol Pablo nació en Tarso. Tarso es una ciudad ubicada en el este de Turquía. Tarso era una ciudad con una relevancia académica similar a la ciudad de Atenas. A 300 kilómetros de Tarso se encontraba una ciudad llamada Listra, perteneciente a la región de Galacia, también ubicada en Turquía y mencionada 5 veces en el Nuevo Testamento. Pablo realizó varios viajes a Listra y fue allí donde conoció a Timoteo, originario de esa ciudad. En el clamor que nosotros hagamos, amados, debemos de pedir que Dios levante hombres como de esta categoría, como Pablo y Timoteo, porque los musulmanes de esta región son bien radicales, son perseguidores de cristianos, para que ellos también se conviertan al evangelio, así como Saulo de Tarso se encontró con Jesús y su vida pues fue cambiada para siempre. Actualmente Turquía es el país con menor porcentaje de cristianos en el mundo. Fíjense que es un país musulmán y tiene una población de 76 millones de habitantes y solo se cuenta alrededor de 5,000 cristianos evangélicos. O sea, sin contarlos. Ustedes saben que cuando dicen cristianos, a veces en la mayoría del tiempo incluyen a los católicos romanos en el mismo grupo, pero hablando de cristianos evangélicos, solamente hay como 5,000 en todo el país, o sea, en una población de 76 millones de habitantes. Sin embargo, no es el Islam lo que evita que crean en Cristo, sino el hecho de que no hay quien les predique y por ende pues no han escuchado el mensaje de la cruz. No hay suficientes misioneros en Turquía, más que nunca hacen falta misioneros en este país, y saben que unas organizaciones cristianas evangélicas que hay allí hasta han abierto una escuela de misiones en Turquía para hacer una puerta para aquellos obreros hispanos que sientan el llamado a servir en esta nación. Estaba haciendo mis averiguaciones y resulta que el pasaje de Génesis 8:4, donde indica que el arca de Noé reposó sobre los montes de Ararat, dice que ese monte está ubicado al este de Turquía y muy cerca a la frontera con Armenia e Irán. Entonces se cree que en Turquía es el territorio donde Noé y su familia, pues los únicos sobrevivientes del diluvio, ofrecieron su primer holocausto de gratitud a Dios y que pudieron presenciar el arco en las nubes, ¿verdad? Ya conocemos esa historia.
En Hechos 19 nos describe el avivamiento que esta región experimentó por el poder del Espíritu Santo. El mover de Dios fue tan fuerte, dice la historia, que llevaban los paños y delantales de Pablo a los enfermos y eran sanados. Los endemoniados eran liberados y los que practicaban la magia traían sus libros para quemarlos frente a la multitud. Actualmente existe todavía mucha superstición en Turquía y muchas prácticas paganas y lo consideran como normales. La lectura de las cartas. Hay una cosa que le llaman la lectura del pozo del café. Creen en el ojo protector, etcétera, etcétera. Y muchas otras cosas más. Pidámosle al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre esta nación y que una vez más extienda su mano para que los enfermos sanen, los endemoniados sean libres y los que viven en tinieblas vean la luz. El principal pueblo no alcanzado en Turquía es el pueblo kurdo. Existen casi 13 millones de kurdos a los que el evangelio aún no ha llegado. La Escuela de Misiones en Turquía también ofrece enseñanza especializada para aquellos creyentes con un llamado específico a predicar a los kurdos. Otras etnias no alcanzadas en Turquía son unos que se llaman Sasa, los persas y los sirios. Pues también debemos incluir a los kurdos en nuestra oración, a estas etnias no alcanzadas en Turquía. Oremos que Dios traiga unidad entre el pueblo turco y el pueblo kurdo. Actualmente hay 2 millones de refugiados sirios viviendo en Turquía. De entre ellos hay muchos, pero muchos niños. Es un momento histórico que los cristianos no debemos ignorar. Muchos de los refugiados sirios en Turquía intentan emigrar a Europa buscando mejores condiciones de vida. Sin embargo, muchos mueren en el intento. Las condiciones en las que viven son terribles y quizá el mayor problema es toda la generación de niños que se está perdiendo en las calles y en la pobreza extrema. Oremos por protección, por salud y para que en medio del dolor que están atravesando estas familias puedan de alguna manera experimentar el amor de Dios y conocer a Jesús. Oremos también por Siria, para que el reino de Dios se establezca en esta nación que está atravesando tanta violencia, caos y muerte. Pues uno de los datos que les traigo, amados, es que las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas están ubicadas al oeste de Turquía. Todas estas ciudades están en Turquía. Yo les he dicho anteriormente que a mí me gusta leer mi Biblia al lado de un diccionario para comprender mejor. Y qué sabroso se siente cuando uno entiende. Uno pues lee y a la vez mira dónde en el mapa es que se está refiriendo la historia. Pues estas 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, pues igual, amados, debemos que orar que Dios abra puertas para que la palabra de Dios corra por todo el país, así como en aquel tiempo. Muchas personas identifican a Turquía como un país árabe, pero en realidad no lo es. La República de Turquía se formó en 1923. Anteriormente pertenecía al Imperio Otomano. En Turquía el idioma oficial es el turco. Su cultura ni su trasfondo provienen de un contexto árabe. Sin embargo, se estima que el 2% de la población total del país son de origen árabe. Asimismo, la inmigración de refugiados sirios ha hecho que la cultura y el idioma árabe ganen fuerza. Es allí donde se necesitan mucho los traductores turco-árabe.
que ayuden a los pastores y misioneros a ministrar a los sirios y otros grupos de origen árabe. Lo que el Nuevo Testamento menciona como Asia, en realidad se refiere a la región asiática de la actual Turquía. El apóstol Pablo concentró su trabajo misionero sobre toda la región que ocupa hoy esta nación no alcanzada. Por eso es sorprendente leer en Hechos 19 que dice, todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor. Esto nos llena de fe para creer que si Dios abrió puertas para la extensión del evangelio en ese tiempo, creemos que Él puede volver a hacerlo. Pues el encargo es que oremos a Dios a que derrame sobre la iglesia turca ese denuedo necesario para proclamar a Jesús en esta nación, que Dios levante evangelistas, pastores, maestros, profetas y apóstoles, como dice el texto, ¿verdad? Y otro dato importante que les quiero comentar o compartir es que las epístolas escritas por el apóstol Pablo a los Gálatas, Efesios y Colosenses también fueron dirigidas a iglesias localizadas en este país de Turquía. De hecho, 2/3 partes del Nuevo Testamento se escribieron hacia o desde lugares ubicados en Turquía. Turquía es un país con tanta relevancia bíblica. El actual territorio turco jugó un papel muy importante en la historia de la iglesia, pero en las últimas décadas se han enviado muy pocos misioneros para llevar el evangelio de vuelta a esta región. Estos en este país así que están intolerantes hacia otras religiones, es de pedir paciencia, como el Señor le decía a una iglesia, ¿verdad? De Turquía, de las 7 iglesias de Apocalipsis, que has tenido paciencia. Pues lo mismo necesitan los misioneros, los pastores que están en el campo, paciencia, porque en realidad el gobierno se levanta contra ellos y aún instigan a los noticieros para que los cristianos salgan en las noticias diciendo que son personas que hacen problemas y que instigan a la sociedad. Les traigo 2 historias que les quiero compartir más adelante. Son historias muy tristes, pero bueno, ese es el precio de seguir a Jesús en estos países. Otro dato importante que les traigo, amados, es que los ríos Tigris y Éufrates, ambos corren en el este de Turquía. Hablando de religión, les comparto que el Islam enseña que Jesús no murió en la cruz y por lo tanto como anulando el plan de salvación que Dios estableció. Y esa es otra cosa, ¿verdad? Otra razón por la cual orar para que sus ojos sean abiertos, para que vean la gloria y la divinidad de Jesús. ¿Sabían ustedes que la primera carta de Pedro está dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? Eso dice en 1 Pedro 1:1. Todas estas regiones corresponden a la actual Turquía. Los expatriados vivían como extranjeros en Turquía, pero no fue el único momento de la historia en donde judíos emigraron a esta región. También a finales del siglo XV, muchos judíos que vivían en la península ibérica emigraron al entonces Imperio Otomano y permanecieron ahí por muchos siglos. En los últimos años, la comunidad judía asentada en Turquía también ha experimentado tanto rechazo y hostilidad que la mayoría de los judíos han huido del país. Es muy común escuchar historias de turcos creyentes que conocieron a Jesús a través de sueños y visiones, que
que les han empujado a buscar una iglesia y conocer a cristianos. Sobre todo, yo he escuchado y he leído acerca de estas historias en el mes del Ramadán. Hay muchos testimonios donde dicen, estaba orando y escuché una voz, o tuve un sueño donde se me aparecía Jesús o algo así. Entonces, yo sí sé que eso sucede. Entonces, existen estas historias. El Señor se les aparece. Nosotros sigamos orando por los musulmanes, que el Señor se les revele, que les continúe revelando a través de sueños y visiones. Y también oremos para que los conecte con otros creyentes y con iglesias locales en donde puedan ser discipulados. Entre 1915 y 1916 se exterminaron aproximadamente 2 millones de armenios, convirtiéndolo en el segundo mayor genocidio de la historia. Esto después del Holocausto judío. La mayoría de los armenios aniquilados eran cristianos. Aunque en Turquía no se enseña sobre este genocidio, no se habla, por primera vez en el 2014, el gobierno turco pidió perdón por este hecho. Otro dato importante es que Turquía es el país con mayor porcentaje de periodistas encarcelados. El gobierno actual ha censurado y cerrado en varias ocasiones medios sociales como Twitter, Facebook y YouTube. El 18 de abril del 2007, en la ciudad de Malatya, 5 jóvenes musulmanes que pretendían querer saber más del cristianismo torturaron y asesinaron a 3 seguidores de Jesús. Era un pastor turco, un misionero alemán y un recién convertido. Desde entonces, el 18 de abril se estableció como Día Mundial de Oración por Turquía. Y en ese día se convoca a cristianos de todo el mundo para orar por esta nación. Esto yo no lo sabía, así que nosotros vamos a hacer lo mismo. Cuando se llegue el 18 de abril, vamos a ver en qué día toca el programa y vamos a orar por Turquía. Y es en honor a estos siervos de Dios que dieron su vida por su fe. Aunque Turquía es el único país musulmán cuya constitución concede libertad religiosa, en la práctica hay mucha persecución y los cristianos sufren constantes amenazas de los musulmanes radicales. Oremos que la sangre de aquellos que mueren por causa de Jesús sea una semilla para que la iglesia crezca en los lugares que sufren más persecución. Aunque teóricamente Turquía se considera un país laico, la realidad es que religión y Estado están unidos. La enseñanza del Islam es obligatoria para todos los niños a partir de los 7 años. También hay un ministerio de asuntos religiosos. En turco se dice Diyanet. Pues este ministerio de asuntos religiosos controla lo que se predica cada viernes en más de 50,000 mezquitas. La geografía de Turquía la convierte en un puente estratégico entre el Occidente y el Medio Oriente. Estambul es la única ciudad del mundo situada en 2 continentes, en Europa y Asia. Asimismo, hay 8 países que hacen frontera con Turquía, que es Irán, Irak, Siria, Bulgaria, Grecia, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
Turquía es una puerta al Evangelio, eh, justo en el corazón de la ventana 1040. Oremos por los países vecinos de Turquía y para que Dios use este puente estratégico para que el Evangelio se extienda por todo Medio Oriente. Bueno, Turquía ha estado, como dije, en los noticieros a diario por causa del terremoto del 6 de abril. Ocurrió ese terremoto tan grande. Bueno, esta región es una de las zonas tectónicas más activas del planeta, donde se convergen varias placas que se presionan entre sí, y pues la causa de estos terremotos es la fricción entre dos placas en movimiento contrario. Según la historia, ha habido 14 terremotos en Turquía desde 1939 y el último fue de 7,8 en Turquía, en Izmir, que eso en el tiempo de la Biblia sería Esmirna. Y bueno, y cada vez que ha habido terremotos ahí, se ha llevado muchas vidas, muchas vidas. Estamos hablando de, de miles. Ese que sucedió en el 1999 se llevó la vida de 35,000 personas y afectó a Estambul y más de 15 millones de personas. En el este de Turquía, el terremoto más grande fue en 1939 y solamente ese causó 30,000 víctimas. Es terrible. Quiero decirles que la historia que les comenté antes, en el 2010 se publicó la noticia acerca del juicio, porque se hizo un juicio por el asesinato de los 3 cristianos. La historia que les compartí hace un momento, por fin llegó a su fin en el 2010 y es acerca del proceso de estos 5 acusados que el 18 de abril del 2007 acabaron con la vida del alemán, de un alemán y 2 turcos, todos ellos misioneros que trabajaban en una editorial cristiana. El misionero Rodi dijo: todos nosotros en la iglesia cristiana estamos orando para que no solo se haga justicia, sino que en el curso de las cosas los jóvenes que realizaron estos crímenes encuentren la esperanza y el perdón que viene a través del Evangelio de Jesucristo. Y como dije, los acusados son 4 y más el cabecilla, o sea, 5, y todos ellos de edades entre 20 y 25 años, todos jovencitos. Y el asalto a los misioneros sucedió en la editorial Sirve. Los apuñalaron y torturaron hasta la muerte, y uno de los asesinos detenidos dijo que el crimen debería ser una lección para los enemigos de nuestra religión, o sea, refiriéndose al Islam, que es la religión mayoritaria en el país. Las víctimas fueron atados de manos y pies, fueron torturadas y encontradas degolladas en la oficina de la editorial. Una de las víctimas falleció tras el ingreso en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. La autopsia de las víctimas reveló que una de ellas murió tras recibir más de 100 cuchilladas que en forma de tortura sistemática le aplicaron a todo el cuerpo. Este caso fue seguido con mucha atención por los medios de comunicación internacionales, pues fue en un momento, esto sucedió en un momento en el que Turquía era observada ante una posible entrada en la Unión Europea. Pero como dije, de esta tragedia ha surgido un segundo día anual de oración por la iglesia perseguida de Turquía. Y como les dije, es el 18 de abril
que es el aniversario de los trágicos asesinatos. Para esta ocasión, la iglesia ahí en Turquía ha facilitado una página web en todos los idiomas, hasta aún en español. La página web es Pray for Turkey o oremosporturquía.com, desde la que se puede encontrar información sobre la obra evangélica en el país y las necesidades. El promotor de este movimiento pidió a las iglesias del mundo que oren para que Dios produzca un avivamiento en la iglesia de Turquía o en la tierra de Turquía, para que Dios también proteja a la iglesia y para que Dios dé a los creyentes en Turquía la valentía para compartir su fe y permanecer firmes por el evangelio en ese lugar. Cuando nosotros decimos valentía, nosotros que vivimos en este lugar, es como que no cala mucho, pero en estos países sí se necesita mucha valentía. Y él dice, gracias por sus oraciones, y esto lo publicó la Alianza de la Iglesia Protestante en Turquía en el 2010. También hay otra historia que fue publicada, esto fue en septiembre del 2020, que también sucedió que expulsaron a 60 miembros de iglesias cristianas de Turquía. La Alianza Evangélica Mundial le pidió a Turquía que meditara en sus decisiones por haber expulsado como a 60 miembros de iglesias protestantes. El organismo evangélico habló en la sesión número 45 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y esto desde Ginebra, Suiza, porque les han negado la residencia de manera arbitraria y sin el debido proceso. Las familias han sido separadas, los cónyuges han sido separados. A los expatriados se les ha negado el acceso a sus propiedades. Eso lo denunció la Alianza Evangélica Mundial. El grupo evangélico resaltó el caso del hermano David, un ciudadano de Sri Lanka, residente en Turquía, el cual había vivido en Turquía durante 20 años. Antes de recibir una prohibición de entrada. Otro caso, una hermana llamada Catherine recibió también una prohibición de entrada repentina cuando volaba de regreso a Turquía y pasó 3 días detenida en una celda de inmigrantes antes de ser deportada al Reino Unido. Y a los expatriados se les negó el acceso a sus propiedades y a sus inversiones que tenían en Turquía, que habían acumulado en todo esos años, imagínense, 20 años de residir ahí. En realidad, las autoridades no han dado ninguna explicación más que decirles a estos cristianos que constituyen una amenaza para la seguridad. Imagínense, les han dicho que ellos, como cristianos, constituyen una amenaza para la seguridad nacional, y esto según informes confidenciales del gobierno. Pues el llamado, amados hermanos, es que oremos en general por la paz de Turquía, para que Dios bendiga a los hermanos allí y que puedan ser de bendición a otros, que el Señor rompa las mentiras, los prejuicios y un sinfín de mala información acerca de Jesús, la Biblia y los cristianos. Oremos para que los ojos y los corazones sean abiertos para ver a Jesús como dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Pues oremos para que los cristianos turcos que están siempre en la línea de frente, que caminen cerca del Señor. Oremos por un refrescar, por aliento, por fortaleza, por protección y ánimo para ellos. Que los líderes pues
sigan para adelante, oremos por obreros fieles, que el Señor envíe más obreros. La persecución todavía frecuenta a los cristianos en Turquía, aunque las condiciones no suelen ser tan graves como estas historias que les he contado, de estos asesinatos. Los cristianos turcos son desafiados a diario por su fe. Uno de los misioneros en Turquía considera que Turquía es una plataforma de lanzamiento para la difusión del Evangelio. Por su ubicación geográfica, la convierte en una intersección de varios países sin libertad religiosa. Es por lo que Turquía se ha convertido en un lugar importante para el campo misionero en el Oriente Medio. Si uno pregunta en la calle a cualquier turco qué piensa de las actividades misioneras, respondería que los cristianos compran la gente, que ponen dinero entre las páginas de los Nuevos Testamentos que reparten. Y esta es la creencia generalizada. La gente no asimila que un musulmán deje su religión, se enfadan, no aceptan tal idea. Y como decía anteriormente, los medios de comunicación difaman a los creyentes con frecuencia, impidiendo que el ciudadano normal o medio pueda llegar a conocer la verdad de Cristo y su iglesia. Los representantes de las iglesias protestantes en Turquía han denunciado en rueda de prensa allí, sobre todo en Malatya, la misma ciudad donde fueron degollados los 3 misioneros, que los cristianos están sometidos a una casa de brujas en ese país. El hermano Ihsan Özbek, representante de la Iglesia de la Salvación, acusó a los medios de comunicación turcos de crear el ambiente que causó el crimen, presentando a los cristianos como traidores a la patria, intrigantes y criminales en potencia. No se trata solo de 2 o 3 noticias. Si abres los periódicos y lees noticias sobre los misioneros que hacen que la gente nos tema, añadió el abogado de esta iglesia. El primer ministro turco es el impulsor, junto al primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de la Alianza de Civilizaciones. Así reportó Libertad Digital. Bueno, pero quiero decirles que a pesar de todas estas dificultades, ministerios cristianos y particulares han viajado a la zona del terremoto. Los cristianos de Turquía se han movilizado para ayudar. La Alianza Evangélica Turca y otros grupos están canalizando donativos. Muchas organizaciones cristianas y redes de iglesias están respondiendo a la catástrofe actual. Equipos de todo el mundo y de Turquía están trabajando duro en la región. Eso lo ha explicado la Asociación de Iglesias Protestantes de Turquía, también conocida como Alianza Evangélica Turca. A pesar de las dificultades, varias organizaciones e individuos cristianos han llegado a ciudades para ayudar. Miembros del Ministerio de Radio Shema han viajado a estas ciudades para llevar algunos suministros para la gente de ahí también. Entre los fallecidos en esta región se encuentra un pastor evangélico y su esposa, a los que ha sobrevivido su hijo de 10 años. Otra joven que formaba parte de una iglesia también ha muerto, según ha confirmado un líder evangélico. También la Sociedad Bíblica reparte Biblias en Siria tras el terremoto. Esta organización cristiana ha enviado Biblias y ha apoyado a iglesias de Alepo. Alepo es la capital de Siria.
en medio de la emergencia. George, uno de los miembros del equipo de la Sociedad Bíblica enviado a Alepo, dice que trabajan con gente que no tienen casa y otros que no se atreven a irse a sus casas. Entonces las iglesias han abierto sus puertas a todos los afectados sin importar que en ese país la mayoría son musulmanes que rechazan a los cristianos. Y bueno, no sé qué les ha parecido la información que les he compartido hoy. Tal vez es para refrescar el conocimiento de algunos, pero para otros quizás era la primera vez que la escuchaban. Así que ahora ya tienen un conocimiento más amplio acerca de este país, Turquía. Así que ha sido un gusto, un privilegio compartir con ustedes esta información, esperando que hayan aprendido mucho. Así que les dejo con nuestro hermano Joel para las palabras finales. Amén. Amén, hermana Xiomara. Muchas gracias por traernos esta información muy importante que sin duda a muchos, mayormente aquellos que están siempre pendientes del acontecer mundial, van a escucharlo hasta el final. Así que esperamos que nuestros hermanos que todavía están con nosotros conectados puedan traer a la memoria todos estos acontecimientos. Hay algo que quiero mencionar, hermana Xiomara, brevemente. Es que usted nos decía que la Turquía fue un lugar donde el evangelio de Jesucristo fue predicado, donde hubieron iglesias que fundaron los apóstoles de Jesucristo. No fueron los padres apostólicos, los llamados padres apostólicos, que fueron después de los apóstoles, sino los apóstoles. Es como que al Salvador hubiera llegado el apóstol Pablo con el mensaje en el primer siglo, y ahora en el siglo XXI nos diéramos cuenta que El Salvador es un país que la religión principal son los musulmanes, que ellos en su parecer adoran al mismo Dios de la Biblia, pero en realidad no es el mismo Dios de la Biblia. Y la reflexión aquí, hermana Xiomara, es ¿a dónde queda todo el trabajo, el esfuerzo? ¿Qué diría el apóstol Pablo con esas grandes caminadas, con esos grandes, porque no había ni buses ni carros, era caminos que no estaban ni... Los romanos empezaron a hacer calles en el siglo segundo, hermana. En el segundo, tercer siglo empezaron a hacer carreteras. Había que partir por los montes el camino para poder atravesarlo. Y ahora, hermana Xiomara, darnos cuenta que ya una iglesia que un día floreció, ahora es una historia nomás. Una historia. Esto es lamentable. La verdad que por eso es que estas reflexiones de conciencia misionera tienen como objetivo traer, por eso se llama conciencia misionera. Amén. Porque aquí es donde hay que llegar a la conciencia de los hermanos. En las congregaciones, hermana Xiomara, hay hermanos y hermanas muy usados por Dios para predicar, para liderar, para aconsejar. Muy buenos hermanos, son ministerios que Dios tiene en su obra, y gloria a Dios porque hay hombres y mujeres que tienen el respaldo del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el programa Conciencia Misionera viene a movernos a nosotros, a sacarnos, a abrirnos una ventana, ¿verdad? Donde podemos visualizar el mundo exterior, podríamos decir, llamarlo de esta manera. Y aquí nos damos cuenta del acontecer en otros países y de todo lo que está sucediendo, porque mi vida este día hubiera seguido normal, a continuar a hacer lo que tengo que hacer, pero ahora, hermana Xiomara, llevo en mi corazón el sentir de que hay un lugar donde no es ni siquiera aceptable el evangelio. No es aceptable, no es bien visto. Usted menciona que hay gente que aún está presa. Los cristianos son una amenaza.
Sí. ¿A dónde quedó entonces aquella satisfacción, como le decía el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Dónde quedó aquella satisfacción que experimentaba? Y les dice, porque si hubierais podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelo, dice. Pero aquella iglesia de Gálatas en aquellos tiempos estaba dejando lo que habían aprendido. Nosotros esta noche, hermana Xiomara, es bueno reflexionar con nuestros hermanos que están todavía ahí conectados, los que lo van a escuchar. Sí. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues ya llevamos el segundo mes, a mediados del segundo mes del año 2023, y dar una examinada, pues, cómo me estoy moviendo, cuáles son mis planes en la obra del Señor, porque estos países necesitan. ¿Y cómo puedo llegar yo a ellos, hermano? Pues con la oración. Así dice la hermana Xiomara, orando y aportando se puede ayudar a estas vidas que necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. Sí. Así que muy buena reflexión, hermana Xiomara, para llevarnos con nosotros. Yo sé que al igual que aquí en este país, e igual en otros países, todos vivimos saturados de trabajo. Apenas nos ven en la casa, hermano, un ratito. Sí. Salimos con sueño y llegamos a la casa a dormir, porque pasamos fuera en el trabajo todo el día, y cuando vamos a la iglesia llegamos todavía con sueño. Así es la vida de nosotros, los cristianos de este tiempo, y Cristo quiere contar con nosotros, porque somos la iglesia del Señor. Dios cuenta con usted, cuenta conmigo, y Él quiere utilizarnos a nosotros no solo como canal de bendición, sino llenar nuestras propias vidas y poder llegar a muchas vidas. No es necesario que vayamos tan lejos. Ahí cerca donde usted vive, podemos empezar a hablar la palabra del Señor. Sí. Gloria a Dios. Así que muy buena reflexión. Desapareció la iglesia de Colosas o de Troas. No recuerdo bien. Colosas, ¿verdad? Amén. Colosas. La iglesia de Colosas, hasta tenemos una carta nosotros ahí a los colosenses. Sí. Y imagínense, hermana Xiomara, cómo estamos ahora. No hay iglesia. Y la que hay es una iglesia marginada. Sí. Ay, que Dios tenga misericordia si hubiera persecución en el occidente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero Dios es bueno y sabe hasta dónde estamos nosotros, y nos está queriendo preparar el Señor para que podamos nosotros, hermano, ser una iglesia firme. La iglesia del primer siglo que llegó a Turquía. Y Pablo, hermana Xiomara, Pablo tenía planes de venir a América, que todavía no se conocía como América. Ni siquiera se había descubierto América, pero Pablo quería venir a esta zona de donde nosotros ahora vivimos. Pero imagínese usted, si Pablo hubiera tenido la oportunidad, Pablo hubiera venido a predicar a los Estados Unidos. Él hubiera llegado lejos con el mensaje, porque eran hombres que se movían creyéndole al Señor. Nosotros nos movemos dependiendo lo que hay en nuestra billetera. Si no hay nada, nosotros decimos yo no puedo hacer nada, porque el dinero es necesario, pero es de creerle al Señor. Así que hermana Xiomara tiene muchos proyectos, muchos planes en el trabajo de la obra del Señor, y también queremos llevarle en oración para que Dios abra puertas a este ministerio, a este proyecto suyo que Dios está levantando, ¿verdad? Lo tiene en un mover, porque todo empieza, hermana Xiomara, cuando nosotros nos salimos de la comodidad. Y nos aventamos de la cama y usted dice, voy a empezar a leer algo, porque yo tengo que tener algo para el miércoles. Sí. Y usted empieza a buscar, me imagino yo, temas diferentes, visualizando la audiencia. Y ahora nos encontramos con el tema que trae hermana Xiomara, que es el caso de Turquía y todos los problemas y todo lo que le rodea, para que nosotros lo conozcamos. Hermana Xiomara, todo eso que lleva tiempo y trabajo, mucho esfuerzo,
Dios lo recompensa. Y espero Amén. que sus proyectos en la obra del Señor pues sean respaldados y Dios continúe abriéndole puertas. Amén, que así sea. Amén. Así será, hermana Xiomara. Quiero saludar a los hermanos que todavía están conectados con nosotros, que nos han escrito de diferentes lugares. El Señor les bendiga grandemente. Hermana Milagro de Calix, Dios le bendiga. Saludos hasta El Salvador. Hermana Sara Belinda, Dios le bendiga. Hermana Xiomara, hermano Joel, muchas bendiciones para sus vidas. Que Dios bendiga a toda la linda audiencia de Radio Roca de los Siglos. Ese es el saludo de la hermana Sara Belinda de Iraeta. El hermano Edras dice gloria a Dios. El hermano Harry Rivera, Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Betty Rivera, bendiciones, hermana Xiomara, dice la hermana Betty Rivera. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dilia Funes dice gloria a Dios. Ella nos saluda desde El Salvador. Un saludo a nuestra hermana Dilia Funes. Y también a la hermana Ruth Nieto. Dios les bendiga, amados hermanos, dice la hermana. Amén. Un saludo, hermana Ruth, para usted y el hermano Roberto Guevara. Gloria a Dios, dice nuestro hermano. Allí están los comentarios de nuestros hermanos que nos han escrito este día de diferentes lugares. No tengo el registro de los países donde hemos llegado por el momento, hermana Xiomara, pero sin duda hemos llegado a muchas vidas en diferentes países y esperamos que el próximo miércoles, hermana Xiomara, si el Señor no ha venido, se den cita al programa Conciencia Misionera. Amén. Amén. El horario es a las 5 de la tarde, hora de los Estados Unidos, y 4 de la tarde, hora de Centro y de Suramérica. Llevamos una hora de diferencia, así que, hermana Xiomara, ha sido de mucha bendición. Hemos llegado al final de esta programación. No sé si hay algo más que agregar a este programa. Bueno, sí, recordarles que estamos leyendo la Biblia, así Amén. que no nos relajemos, o sea, continuemos leyendo, porque al fin de cuentas uno es el beneficiado, ¿no? Amén. Así que yo sé que la semana pasada no lo mencioné, pero no nos relajemos. Usualmente he escuchado yo que cuando llega febrero y marzo, ya pues los hermanos se han olvidado de la lectura diaria. Así que aquí humildemente les acuerdo que no nos relajemos y que leamos la palabra, sigamos el plan de lectura. Eso es. Amén, amén. Ahí está la invitación de nuestra hermana Xiomara para toda la audiencia, y qué buena recomendación leer, aprender de la palabra del Señor para presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Amén. Amén. Sí. Así es que nos despedimos, hermana Xiomara, hemos llegado al final. Será hasta la próxima, si nuestro Señor nos permite. Así es. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén.